Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 22 de septiembre. Casi 200 días desde que comenzara esta actividad de análisis de esta terrible pandemia y 100 los programas que cumplimos con que es especial en el sentido de que vamos a tratar de valorar determinadas cuestiones que planteáis y hacer previsión a largo plazo, con todas las connotaciones que queráis, pero me atrevo con ello. Creo que es, no sé si un cierre adecuado, pero sí un broche, creo, para estos 100 programas, porque hay una trayectoria, hay unos datos y me atrevo a extraer algunas conclusiones de aquí hasta la primavera de 2021 referentes a la pandemia. La situación no es buena fundamentalmente en Madrid y las Castillas, que se han convertido en foco indirecto a partir de la propagación desde la zona de la capital. La situación en Europa tampoco lo es. Acaban de iniciarse estas curvas claras en algunos de los países y en otros, como Francia, pues nos siguen en una parecida evolución a los pasos ya realizados aquí en nuestro país. Estamos ante un nuevo soporte de unos 300 contagios por 100.000 habitantes en 14 días. Creo que se estabilizará ahí, pero es una situación que, fijaos, arroja en España unos 10.000 contagios días, es decir, septiembre va a tener unos 300.000 contagios. Prácticamente la mitad de la trayectoria anterior. Estuvimos en 250.000 mucho tiempo, hasta el verano bien avanzado, y a partir de ahí hemos no dejado de parar, sobre todo desde agosto hasta la fecha. Bien, la situación es claramente diferente en cuanto a la letalidad. Por supuesto es muy inferior ahora, los datos lo dan, los datos son claros en ese sentido, pero ¿qué hay de remover conciencias o al menos saber de lo que hablamos si digo que esta última semana en España, según consejerías, han fallecido unas 740 personas? Vamos a ver todos los datos, vamos a ver en qué queda esto y vamos a responder a algunas de vuestras cuestiones. Lo primero es una reflexión de puro humanismo y pura ética profesional. A mí me parece terrible que nos hayamos acostumbrado a esta situación. Y lo digo claramente, y lo digo a pesar de ser economista y de reconocer que la nueva normalidad ha venido para quedarse y que un confinamiento, un nuevo estado de alarma, llevaría a muchos problemas. Pero ojo, estamos ante una situación en la que a la fecha están muriendo en España más de un centenar de personas al día, en media. Fijaos que los datos de consejerías arrojan 739 en esta última semana. Fijaos que los datos del Ministerio, si comparamos el lunes pasado con el del 21 con respecto al 14, veréis que incluso son más de esa cifra, más de 700 la diferencia, que se han incorporado a la nueva cifra que ya está en el Ministerio rozando los 31.000. Bien, en cualquier caso, lo que quiero decir es que ahora, hoy en día, a la fecha, estamos en una situación muy similar a la de finales de abril ya, en cuanto a letalidad. No estamos en la situación anterior, pero sí, la de marzo quiero decir, pero sí en una situación muy preocupante que deberíamos ser más conscientes, y cuando se establecen determinadas medidas, pues simplemente aplicarlas. Porque es lo que se hace, también me habéis preguntado, es lo que se hace en toda Europa, e incluso más fuertes algunas medidas de no movilidad total en determinadas ciudades, de llegada a aeropuerto con PCR negativo previo. Situaciones de este tipo que son mucho más férreas que las que estamos aplicando en España, que se reducen a medidas de aforo y en algunos casos puntuales a la reducción de la movilidad, pero no total, sino que se permite ir al colegio, en la mayoría de los casos, al colegio, al médico, bueno, pues a todos los servicios que sean básicos y necesarios, al banco, por ejemplo. Es decir,
en una situación, digamos, al trabajo, por supuesto, en una situación pues mucho mejor incluso que la del estado de alarma pasado en, sobre todo la primera fase del estado de alarma de finales de marzo. Bien, vamos a ver en qué se traduce esta situación, los focos cómo han variado y vamos a ver las previsiones para, de nuevo, el año que viene. Pues mirad, aquí los tenéis, el reparto y cómo nos va por territorios en España. La situación sigue siendo muy diferente y hay muchas variaciones en esta semana. ¿A quién le va peor? Pues está clarísimo. Madrid no ha dejado de crecer. Madrid tiene una situación muy complicada. Creo que si no fuera porque estamos en esta nueva normalidad, deberíamos estar en una situación total para la provincia, completamente, pues una situación de confinamiento, parcial si queréis, pero confinamiento, para que la situación se estabilizase. Tenemos un problema en atención primaria, tenemos un problema grave en cuanto a hospitalización ya, tenemos colapso en algunos hospitales de la zona sur, tenemos una serie de problemas que no se atajan con comparecencias, banderas y no actuación. Tenemos una densidad de población muy grande en donde la movilidad laboral y escolar ya es un hecho y donde el transporte público debería contemplar diversas medidas para que no estuviera la población tan junta, si queréis, sin distancias en esos desplazamientos. Bien, todo ello nos lleva a que Madrid está en una zona increíble, en 750 de índice acumulado medio por 14 días por 100.000 habitantes. Una barbaridad. Fijaos que la media nacional está en 280. Pero bueno, esos más de 6,5 millones de españoles se encuentran en una situación muy complicada y compleja, que además no está repartida igual, como sabéis, ¿no? Y que hay determinadas zonas donde el problema pues está al 1%, sobrepasando el 1%, o lo que es lo mismo, los 1.000 por 100.000. Bien, se ha actuado, se está actuando tarde, completamente, y poco desde mi perspectiva, y de una forma que hasta pues los políticos están aprovechando pues para hacer su agosto, una pena. La situación no es idónea. ¿Y dónde más ha habido problemas? Bueno, en las Castillas, evidentemente. En este caso sí que es una propagación. Desde Madrid ha habido mucho efecto. Fijaos que la peor provincia, por ejemplo, en Castilla-La Mancha es Toledo. También Guadalajara. Lo veremos ahora un poquito más abajo, pero Castilla-La Mancha está ya la cuarta. Está en 367 aproximadamente, junto con Murcia. Están empatadas, si queréis. La situación complicada en esta región, sobre todo en esas dos provincias que he dicho y Ciudad Real. Esas tres provincias son clave para la pandemia y su desarrollo en la actualidad. Y ya se han tomado medidas, deberían tomarse más, sobre todo con la población de riesgo, residencias, etcétera. Pero bueno, pues algo se está atajando, la situación no cae, no decae. En Castilla y León la situación se ha estabilizado algo, muy poco, pero algo, sí que se nota un freno y está en 337, un poco por encima de la media, como veis. En Aragón la situación ha tenido un rebote, estaban mejor hace unos días y ahora pues tienen problemas de nuevo, aunque la situación parece por hospitalización estar estabilizada, pero en continua vigilancia. Cataluña es la que ha mejorado bastante, tanto que su superpresidente Torra sale en televisión a decir que Madrid no vaya para allá. Terrible, lamentable. ¿Qué queréis que os diga de esta situación? Cuando la semana pasada o hace dos era uno de los focos principales, pues que ahora se permita decir estas cosas por política, da claro, muy claro efecto de cómo son algunos de nuestros políticos, ¿no? Bueno, pues está en 170, está bastante mejor Cataluña, pero todavía la zona de hospitalización y la zona de mortalidad esta semana han tenido 57 decesos. Y aún así, pues el presidente se permite decir estas cosas, ¿no? Es así, es lo que hay. Bueno, también está bastante mal la situación en Navarra, en donde el índice acumulado está pues bastante muy por encima de la media y sobre todo está en esos 600, ¿no? Más del doble de la media actualmente. Bien, es una zona donde también debe vigilarse mucho y donde deberían aplicarse medidas similares
al menos a las que son necesarias en Madrid o a las que se han aplicado en provincias como Badajoz, Toledo, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos esta semana? Bueno, por el lado bueno, tenemos a 3-4 territorios que pues han mejorado mucho. Fijaos, Asturias sigue en su línea. Es el único que está por debajo de lo aceptable, de los 100 en índice acumulado de contagios, y 2 decesos en toda la semana. Por eso digo, sigue en su línea. Sin embargo, a él se han unido esta semana, fundamentalmente voy a resaltar la Comunidad Valenciana, Galicia, que esta se mantiene, ha ido bajando poquito a poco. La Comunidad Valenciana ya lleva una buena evolución durante unas semanas y está en 105, fijaos. Y bueno, los decesos 23 en esta semana. Galicia, por su parte, 29 decesos y 119 de índice acumulado, es decir, está bajando, con lo cual esa cifra de decesos se espera inferior la semana que viene, igual que en la Comunidad Valenciana. Y también tengo que resaltar la situación de Canarias, que ha sido de última hora, es decir, ha sido en los últimos días fundamentalmente, pero está bajando sin parar y ahora ya se encuentra en 130. Por eso las he pasado a verde. En el resto, bueno, pues el resto tenemos en zona marrón, como digo, pues a muchas comunidades, y en zona roja a las que superan claramente la media que ya hemos hablado. También destacar de la zona roja el País Vasco, que a pesar de seguir en zona roja se está acercando a la media y está evolucionando bastante bien en los últimos días. A pesar de eso, la cifra de decesos es de 56. Fijaos, la cifra de decesos de la última semana, lo que he podido recoger desde las consejerías, me lleva a 739 decesos y a 33.449 por cifra de consejerías. De estos 739, 232 se producen en Madrid. Castilla-La Mancha, con una población con una de las menores densidades de las zonas más afectadas, con 2 millones, pues ha tenido 53, también subrayable, porque es un dato muy elevado, que en proporción es similar o se está acercando al de Madrid, porque fijaos que son 2 millones de habitantes y tienen 53. Si lo multiplicáramos, deberíamos multiplicarlo al menos por 3, pues estaríamos, para acercarnos a Madrid, en una cifra de unos 160, bastante cerca, por eso digo, de Madrid si tuviéramos la misma población. Cataluña, pues bastante mejor, porque con 7 millones y medio está en esa zona que he dicho. Andalucía también es la otra que tiene bastantes decesos, pero también porque son 8 millones de habitantes, está en 97, una cifra per cápita es inferior, pero fijaos que esas serían las grandes cifras. Fuera de ahí, ya he dicho también la del País Vasco, fuera de ahí pues el resto, todas tienen algún deceso, hasta Ceuta y Melilla. Por eso la situación es otra, es muy diferente a la que se había visto hasta el que, si queréis, primeros de este mes de septiembre. ¿Y la evolución cuál es? Pues en estos sitios parece buena, pero en el resto se mantiene o es incluso peor, como los casos que he señalado, Madrid, Navarra, preocupantes, y bueno, otros se está estabilizando, pero está costando mucho, como ya dije, ¿no? En Castilla-La Mancha, pues el reparto, fijaos, si me voy a las capitales de provincia, que lo saco el índice de acuerdo al valor de municipios que saca la consejería, pues fijaos, el problema ahora mismo por capitales, el más problemático es Guadalajara capital, que está en 646 de índice acumulado. Pero Ciudad Real está en casi 600 y Toledo está en 432. Las dos capitales que mejor se comportan, y ahora hablo de capitales de provincia, de las ciudades, son Albacete con 247, muy por debajo de la media regional e incluso de la nacional, y mucho más por debajo es Cuenca, claro, con una densidad muy inferior y con un efecto de la pandemia muy inferior, que está en 127. Bueno, aún así, igualmente las cifras de decesos se han repartido en la mejor provincia ha sido por población para Albacete, Cuenca también bastante bien, Guadalajara también, y las dos peores, Ciudad Real y Toledo. Toledo esta semana ha incorporado a esos 53, 22. Si hablamos de hospitalización a Castilla-La Mancha, como al resto, ahora vamos a verlo, le ha ido peor esta semana, pero se frena ese efecto, pero el freno va costando echarlo, porque ya estamos en 547 en cama convencional, donde, fijaos, es terrible, la situación en Toledo es de... Si unimos Toledo y Talavera, pues tenemos prácticamente más de la mitad de esos 547. La hospitalización en la provincia de Toledo es muy elevada. Además de esos 547 en cama convencional, tenemos 66 en UCI.
y de esos 66 en UCI, 28, prácticamente la mitad, están en Toledo. Por eso digo que es la provincia con diferencia que peor situación tiene, seguido por Ciudad Real con 19. Si queréis, son las 3 provincias, como he dicho, dependemos de la variable que miremos para ver cuál le va peor, pero en esencia, si yo tuviera que destacar cuál de las 3 es la que peor le va en Castilla-La Mancha, diría sin duda la provincia de Toledo actualmente. Bien, ¿y en España qué ha pasado? Pues que prácticamente lo que dije es lo que se ha cumplido. Estamos en unos 10.000 ingresos. Si miramos cifras del Ministerio son 11.000, ya dije que había variación, en este caso al alza por parte del Ministerio. En consejerías están en unas 10.000, 9.779, y de ellas en UCI tenemos 1.324, algo más si miramos la cifra del Ministerio. ¿A quién le va mejor y a quién le va peor? Cataluña está mejor que la semana pasada, tiene menos UCIs. Madrid sigue a peor, ya pasa las 400, de esas 1.324, más de 400 están en Madrid, y a Castilla-La Mancha también le va peor. La he unido aquí a Aragón, aunque la población es distinta, pues para que veáis el efecto, ¿no? Castilla-La Mancha ya tiene más UCIs que Aragón, y Aragón fue o es uno de los focos iniciales de esta segunda ola. Si miramos las proyecciones, bueno, pues por proyecciones tenemos que hoy en día nos hemos ido 77.738 más que la semana pasada, es decir, estamos en 671.000 contagios. La situación no para, como veis, de subir. Yo creo que por tope, porque ya no podemos realizar muchas más PCR más, la sanidad en cuanto a atención primaria está bastante presionada, está bastante colapsada y no da para hacer mucho más. Entonces yo creo que el límite estaría ahí en unos 11.000 días, ¿no? Entonces para la semana que viene preveo que la situación va a ser más o menos la misma, porque la que más está tirando de esta cifra se llama el 40% de la cifra en Madrid, y no veo que Madrid tenga una clara caída en estos días, más al contrario, porque las aplicaciones de cribas que se deberían hacer y de PCRs no dejan de aumentar. Entonces nos vamos a la semana que viene a acabar septiembre con unos 750.000. Eso nos llevaría a unos 300.000 nuevos contagios en el mes de septiembre, una auténtica barbaridad. Y nos llevaría a unos 820.000 para primeros de octubre. Esas son las estimaciones con cifras de últimas 24 en algo de caída, como vemos desde hace una semana. La hospitalización, bueno, pues también prácticamente hemos acertado, como decía antes, de 9.800 hospitalizados, de los que 1.324 son UCIs, nos iremos la semana que viene a unos 1.100 más. Estamos bajando, pero muy lentamente, o sea que cada semana aumentan algo más de 1.000 todavía los hospitalizados, y aumentan en unos 150 más o menos mínimo el número de UCIs aún. Es decir, estamos lejos de la caída o el doblegar la curva, porque todavía seguimos en ese aumento, ¿no? La previsión es que para 1 de octubre la situación esté en ese sentido bastante más cercana a doblar curva, pero no mucho. Todavía estaremos en unos 100 semana y en unos 900 más o menos nuevas hospitalizaciones. Vamos a ver si se controlan más rápido en algunas zonas, y esto hace que el incremento fundamental de las Castillas y de Madrid, sobre todo Madrid, pues haga que la curva doble algo y vaya tendiendo a mejorar. ¿Cuál es la situación que yo planteo para todo esto? Bueno, pues vamos a ir a la curva internacional y vamos a ver que el hecho es que lo que está pasando en España es lo más fuerte en toda Europa, es decir, es la peor situación en toda Europa, seamos conscientes de eso, y aún así, bueno, pues nos permitimos demasiadas alegrías desde mi punto de vista. En Europa, por mucho menor, se confina mucho más. En Europa, por mucho menor, se piden muchas más PCRs. En Europa parece que la situación es distinta, y a eso voy. La situación en España, ya lo dije, era una reducción de letalidad en principio, ese escenario se ha dado, estamos en un 4,5 de letalidad hoy en día. La letalidad era el número de decesos por contagios. Como han aumentado tantísimo los contagios, ha reducido mucho esa letalidad, ¿vale? Entonces, ese es el escenario previo, y el segundo, yo creo que vamos a una situación de vacuna. Y ahí viene
con lo que quiero acabar con las previsiones hasta marzo. Vamos con todo ello y vais a ver si me entendéis. Aparte de ahí, bueno, pues decir que se han cumplido mis previsiones también en cuanto a la Tierra, ya han pasado los 30 millones, estamos a punto de llegar al millón de decesos, a final de esta semana creo que llegaremos al millón de decesos y bueno, pues septiembre acabará con más de 1 millón de decesos por COVID-19 en la Tierra. Los países que ahora peor le van, pues junto con España en cifras de contagios y de decesos también, porque somos uno de los países con más decesos día, estamos, como he dicho antes, en torno a los 100 decesos día. Bueno, pues uno de los países que hay que subrayar el gran crecimiento que ha tenido esta semana en las dos variables como nosotros es la Argentina. Argentina, sí, está en una situación similar. Nosotros, sepáis, pues vamos a estar en una situación de quinto o sexto puesto en muy poco tiempo, justo por detrás de las primeras que siempre han sido Estados Unidos, Brasil por nivel de población y la India, ¿no? Y Rusia. Bien, quitando esos 4 países, nosotros estamos llamados a ser el quinto país en cifra de contagios. Seguro, esto es seguro, y esto será en poco más de dos semanas, seguro. Otra cosa más, y con esto cierro antes de las previsiones, la situación en el mundo no es mejor. Esta segunda ola ya tiene números agregados y esto hace que algunos días, dado que India tiene aproximadamente 100.000 nuevos contagios día, la población que tiene es muy grande, como sabéis, bueno, pues algunos días ya hemos estado otra vez de nuevo por encima del tope de los 300.000 nuevos contagios en el mundo. Por lo tanto, el pico que parecía estabilizarse en una meseta, bueno, pues ahora está en picos dentro de la meseta. No estamos en una situación de caída dulce o despacio, sino en una situación otra vez de meseta o incluso pico. Hemos llegado o hemos pasado los 320.000 hace unos días en esta semana, al día. Bien, vamos con las previsiones y con lo prometido para todo lo que nos viene en este otoño que comienza hoy y el invierno. Vamos con ello. A la fecha de hoy y de acuerdo a la evolución de estos 6 meses, me atrevería a decir que septiembre va a ser en cifra de contagios uno de los peores y más terribles en nuestro país. Vamos a tener, ya sabéis, unos 300.000 nuevos contagios, pero octubre va a ser algo similar. No vamos a tener un mes de octubre mucho más dulce, quizás tenemos unos 250, y esta situación creo que es la que se proyecta a lo largo del otoño. Es decir, vamos a acabar el año con más o en torno al 1,25 millones, es decir, 1.250.000 contagios cifrados en PCR. Y vamos a comenzar el año pues con esas cifras. Las cifras de decesos y de hospitalización se estandarizarán, ojalá y sea así, en torno a los 15-16.000 empezaremos a bajar hospitalizados. Habrá problemas de colapso, ya los está viendo en algunos determinados lugares como la Comunidad de Madrid. También en nuestra comunidad autónoma tendremos algún que otro problema. Y en algunas otras comunidades como dentro de Navarra. Y bueno, pues ahora mismo los focos más importantes y poco a poco, como decía, la cifra de contagios irá cayendo algo, pero no demasiado. ¿Por qué? Pues porque la movilidad laboral sigue, la movilidad escolar también. Llega octubre con más frío, con nuevos brotes de gripe también y de otras patologías. Y bueno, pues la situación no va a ser mucho mejor en cuanto a pues, la pandemia, sino que vamos a tener que ir muy poco a poco en esa nueva normalidad y reduciendo esas cifras de contagios. Porque esas cifras de contagios, el contagio comunitario, pues se está extendiendo en todo el país. ¿Y a qué vamos a llegar a marzo? Pues a marzo vamos a llegar en el 1,5 millones de contagios y si la seroprevalencia, es decir, si la inmunidad, mejor dicho, si queréis, para que me entendáis, en julio estaba en media el 5%, pues con 250.000, pues ahora con más cribas, con mucha más determinación, pero también con mucha más extensión del virus, pues nos va a llevar a cifras cercanas al 35-40% después del invierno. Por lo tanto, no una inmunidad de rebaño, pero sí una gran inmunidad que va a ser la primera vacuna que tendremos en nuestro país. La primera vacuna que va a ser la propia. Entre el uso de la mascarilla y
el paso o la inmunidad que vamos a tener muchos españoles, y hablo en plural porque yo ya he pasado, como sabéis, esta enfermedad, hará que la situación vaya mejorando poco a poco. La vacuna llegará también, porque la carrera es muy rápida. Y llegará, yo creo, que en Europa estaremos en el riesgo, en la población de riesgo se podrá vacunar a primeros del año que viene. Si no es así, nos habremos vacunado de otra manera, que es lo que estoy diciendo. El escenario lleva a, no la inmunidad de rebaño, porque no da todavía, pero sí a una gran inmunidad de, ya digo, habrá zonas como Madrid o como las Castillas que seguro que estarán muy cercanas a esa inmunidad de rebaño. Estaremos fácilmente en ese 40, entre el 40 y el 50%. Lo deseable para que haya inmunidad de rebaño es llegar al 70%, pero ya digo, esa situación va a ser muy diferente y es a la que yo creo que vamos abocados a primeros de marzo del 2021. Una situación en que haya mucha inmunidad por que hemos pasado a la patología, tengamos cifras de más de 1,5 millones, pero nos habrá costado de nuevo pues una cifra que no me atrevo a dar, pero sí que creo que los nuevos decesos nos llevarán en cifras por encima de los 40.000 decesos, es decir, unos 10.000 decesos en todo ese periodo, fácil, porque se están produciendo, como sabéis, ya en esta semana 740 en una semana, ¿no? Bien. Esa es mi síntesis y esa es cómo visualizo el problema. Y ahora me lanzo una pregunta y con esto acabo. Ya sé que los chinos nos han engañado, eso dice todo el mundo, pero yo solo quiero que veáis o que recordéis cuál es la cifra de contagios de los chinos, cuál es la cifra de decesos de ellos, su tasa de letalidad, su tasa de mortalidad y su vacuna que seguimos pues mostrando una ligera jocosidad en muchos casos o bueno, o no creernos que es así, pero la vacuna de hecho se está utilizando ya, se ha aprobado ya y bueno, pues ahí están, celebrando que han superado la pandemia, con unos confirmados unos 20 o 30 contagios día, si acaso, que no llegan, porque en toda la semana creo que he recordado unos 40 que he subido la cifra de la semana pasada aquí, hablo de contagios y por supuesto ningún deceso, con una población de más de 1.300 millones de habitantes. Ahí lo dejo. No quiero tampoco ser, bueno, hablar de un origen, digamos, bueno, pues un origen irregular para este virus, pero sí que de todos los países, al final, quien está saliendo ganador claramente en la geopolítica es China, donde se originó. Porque su cifra de contagios es apenas de 90.000, menos de 7 veces la actual de España, con una población que es como 20 y tantas veces la población de España. Bien, pues esa es la situación, ahí lo dejo y bueno, pues la reflexión la dejo en esa situación. No quiero insistir mucho más ahí, pero sí, bueno, preguntarme y hacerme muchas más reflexiones que iré tratando en estos días que vienen por delante. Agradecer estos 100 programas que me habéis brindado y el seguimiento que he tenido. Ahora quiero hablar más de política, quiero hablar más de cómo se realiza o de cómo ha ido la pandemia en temas geopolíticos y bueno, pues he comenzado con estas preguntas y aquí iniciaré una nueva sección y cerraré esta de seguimiento del virus con una reflexión final. ¿De verdad somos lo suficientemente humanos para olvidar que hoy están muriendo más de 100 personas en España por el COVID-19 y no pasa nada? Bueno, pues esa nueva normalidad depende mucho de cómo gestionemos nuestra vida y cómo gestionemos esas medidas que ahora es lo único que nos van a permitir aplacar esta pandemia y ayudar a todos los sanitarios, esos que les aplaudíamos hace 6 meses. Ahí lo dejo. Por favor, respetar la distancia, poner la mascarilla, lavaos las manos, utilizar el gel hidroalcohólico y tomaros esto en serio, porque no se ha acabado. Se acabará, seguro. Le quedan poco más, como he dicho, de 5 o 6 meses, pero viene por delante un duro otoño y un duro invierno. En primavera todo se verá distinto y seguramente que la situación
irá a mucho mejor, simplemente para España, porque somos uno de los países que más tendremos inmunidad, porque más personas habrán pasado esta dichosa pandemia. Un abrazo a todos. Hasta pronto.